Estoy grabando. Está grabando, ¿no? De Sí. lo que ha dicho de Tables, yo hay una cosa que creo que damos una visión un poco mala de Madrid, porque Madrid tiene cosas muy malas como los PAUs que se han mencionado, el carril bici castellana, el mantenimiento de las autopistas urbanas, tal, pero tiene también otras cosas buenísimas, ¿no? Como una ZB que si mira realmente a grandes ciudades de Europa es de las más avanzadas. O sea, si realmente le quitan a los coches sin etiqueta de entrar en la ZB el 1 de enero a los residentes, yo fliparé. O sea, porque es una medida que no hay en ninguna otra capital europea. Y luego vemos también, por ejemplo, la apuesta por Bicimat y que Bicimat tiene un uso fantástico. O sea, no ni las autopistas urbanas, ni la contaminación, ni la inexistencia de carriles bici ha evitado que Bicimat sea un éxito de uso. O sea, tanto el sistema anterior como el actual han funcionado muy bien, la gente está encantada de utilizarlo. Entonces yo realmente tiendo a pensar que ahora mismo en Madrid que cada vez ven más bicis, pero sobre todo cada vez se ven más patinetes, yo creo que el que está utilizando este tipo de micromovilidad son los que quieren y que los que no lo están utilizando realmente no quieren. Y sí, te ponen todo tipo de excusas, entre ellas que no hay suficiente carril bici. Yo, Esto es realmente lo que yo pienso. que estoy de acuerdo contigo y a lo mejor he dado una imagen negativa en cuanto a los POPs, que la doy y la tengo, precisamente por la falta de transporte público y, sin embargo, sí que todos están dotados de su perfecto carril o acera bici por construcción, es decir, que va asociado, ¿no? Y Parla este como ejemplo sería pues lo mismo, ¿no? En nuestro caso, pues sector 3 y demás. Yo, cuando decía que era un cuchillo, va a parecer que es que pienso que hay sitios donde sí que tiene sentido, y sí lo creo. En las autopistas, que es por donde, que son las vías de los coches, es donde que tienen una financiación suficiente para hacer una vía ciclista suficiente. Pero paradójicamente ahí, por la vía ciclista segura, no es el carril bici, que es algo adosado a la calzada, sino una pista bici, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Colmenar, donde cuando en su etapa en la que sí que tenía una configuración de carril bici es cuando concentró la mayoría de los muertos y ahora, como que es una pista bici, bueno, pues tiene accidentabilidad entre propios ciclistas, tiene tramos peligrosos, pero bueno, ya ha mejorado la seguridad con respecto a cuando era un carril bici. Pero yo, en todo caso, ponía el ejemplo de la Castellana, donde incluso en la Castellana, que es un gran paradigma para muchos defensores del carril bici, como un ejemplo donde incluso allí ha sido contraproducente y ha sido algo perjudicial para la ciudad y para nuestro entorno metropolitano. Es decir, porque nosotros los de algunos pueblos vivimos y sufrimos Madrid para bien y para mal, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando tú trasladas cuál es la realidad de nuestros municipios, pues como se hace como a escala. Entonces, se intenta, cuando se intentan imponer criterios científicos, rigurosos, de no, a partir de X mil coches por tal, es cuando empieza a hacer falta, entonces, o a partir de determinada velocidad. Ha sido muy llamativo como en la guía de infraestructuras ciclistas se ha tenido que readaptar cuáles son los requerimientos supuestamente técnicos para hacer carriles bici, porque la reducción de velocidad en ciudad a 30 kilómetros por hora dejaba que todo lo que dicen nuestros PEMUs, los PEMUs en vigor, los que tenemos PEMUs, desaconsejarían hacer carril bici, porque en ciudad, cuando ya la velocidad es 30 kilómetros por hora, lo que se aconseja es la convivencia, lo que se ha aconsejado. Y entonces ahora, convertido en fetiche el carril bici, no en una herramienta que pueda servir o no servir en función de las circunstancias, pues claro, como hay que defender hacer carriles bici y hacer redes conexas, otro de los conceptos absolutamente perversos, la red conexa. Porque en lugar de hacer referencia a donde se da un problema concreto e intentar resolverlo, lo que se hace es conectar puntos. Entonces, en lugar de identificar dónde hay un problema y solucionar ese problema, lo que se hace es trazar algo que se vea en un plano. Y entonces agravamos el problema porque se produce lo que muchas veces de Table habla, que es la pérdida de legitimidad cuando no sé si Luis está diciendo algo porque te oigo hablar, pero creo que está silenciado. Está silenciado, Luis. No, perdona, Carlos, que es que me había entrado una llamada al teléfono y por eso No, me veíais. perdona. Vale, pues te he sacado del anonimato, te he sacado de la... No hemos Bueno, oído nada. a ver. Bueno, no lo hemos oído, pero te hemos leído los labios. Tenemos aquí el intérprete de labios para saber.
¿Quién te ha llamado? ¿Si te ha llamado algún lobista o Ha algo? No llamado sé. mi mujer. Todo lo respeto. Bueno, lo que, bueno, lo que comentaba. Si uno traslada cuál es la realidad de Madrid, que tienes toda la razón. Bicimad es un ejemplo de uso, no solamente en cuanto a los usos por bicicleta, sino además en cuanto a su reparto modal, otro de las variables que siempre tenemos que tener en cuenta y que normalmente se utilizan para defender el carril bici, pero sin embargo, los datos que hemos conocido de Bicimad pues han arrasado todos los escenarios que se estaban planteando, ¿no? En Sevilla, con sus aceras bici, presumían de tener un 35% de uso del carril bici, de la bicicleta, gracias a su modelo basado en carriles bici, aceras bici, y resulta que en Madrid ha alcanzado un 44%, que se dice pronto, Sí, sí. 44% del uso. Nos ha dejado estupefactos a todos. Ni Claro, siquiera los más optimistas creíamos que podía tener ese reparto, que las mujeres tenían el 44%. Y de hecho, es increíble que la empresa fabricante PBSC está presumiendo a nivel mundial de ese dato. Y en cambio en claro, Madrid no le damos ninguna importancia. O sea, es claro. impresionante. Efectivamente, es lo que yo te estaba diciendo en un principio. Es decir, la nueva movilidad, que tenemos que ya hablar de micromovilidad, incluimos al patinete, donde la mujer todavía tiene un mayor porcentaje, es ya una realidad, ya no es un futurible, es una realidad. Y ahí vemos cómo el porcentaje de uso, por ejemplo, también de mujeres, es muy alto. Pero es que el dato de Bicimad ha arrasado con el resto de los porcentajes. Mejora porcentajes de casi cualquier medio que no sea que no sea el autobús, ¿no? Es decir, que se ha puesto y entonces la realidad es que ya la bicicleta eléctrica hay que considerarla como una realidad también la movilidad. Va creciendo y más que va a crecer. Y eso debe hacernos repensar también determinados modelos de vías ciclistas, concretamente las aceras bici. Es decir, el nuevo usuario de bicicleta como medio de transporte cada vez más va a ser gente que tengamos, yo tengo una bicicleta eléctrica, bicicletas con asistencia eléctrica, donde el modelo eso de pensar en la bicicleta y todas estas cosas que asociadas más a la movilidad, al ocio, o bueno, o un cambio de modelo de vital, que en fin, que las ciudades son funcionales a las necesidades de la mayoría, donde la gente estaría muy bien, pues que la gente pudiera ir a 5 kilómetros, en fin, que todo el mundo pudiéramos ir andando a todos los sitios, pero eso tiene que ver más con el modelo de la ciudad de los 15 minutos que con poder con poder hacer grandes distancias andando o bueno, o en fin. Lo que quiero destacar es que cuando alguien apuesta por la bicicleta como medio de transporte y no tiene una tradición o una costumbre, una cultura de usar una bicicleta normal, en ciudades donde encima tienen cuestas, porque claro, siempre se ridiculiza mucho, ¿no? El tema de las cuestas, pero es una realidad de Madrid, que no tienen las ciudades que tienen más uso de la bicicleta, ¿no? Aquí destaco, por ejemplo, el ejemplo de Sevilla, donde siempre toda la mercadotecnia asociada a su red ciclista viene a decir que las bicicletas aparecieron cuando se hicieron la red ciclista. Y sin embargo, hay artículos donde ya reconocen que Sevilla lo hacía con más bicicletas antes de que se hiciera el primer carril bici. Hacia Y Llana. si pasa ahora, Carlos, a mí me sorprende. He estado varias veces en Sevilla este año y quitando la zona peatonal del centro donde está la catedral y todo esto, en el fondo, ahí no ves más bicis que en Madrid. O sea, es que me Interesante. sorprendo. Claro, en Madrid modalmente siempre es menos la bici, porque es que cualquier transporte es menos, porque tienes que tener en cuenta que hay un transporte público potentísimo, que no estás Y viendo eso es de personas que pasan por debajo en metro o en tren. eso es una realidad de Madrid. Eso es una realidad de Madrid. Es decir, tiene una red de cercanías, de metro, de autobuses, en fin, brutal. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y muchas veces, en muchas de las ciudades que más uso de la bicicleta tienen, lo que tienen es un transporte más deficiente. Lo que no tienen es una buena red de transporte. Aparte de que en otros, pues, más al norte, se camine menos o que se sustituyan pues, desplazamientos andando que se hagan en bici y entonces en ese sentido sí tiene sentido tener aceras para bicis, claro. Pero es que nosotros tenemos una red de transporte público a la cual no queremos renunciar y que hay que destacar una cosa. El primero en la pirámide tiene que ser el peatón, como no puede ser de otra manera, porque todos somos peatones, pero el transporte más democrático es el transporte público. El transporte público es usable por toda la ciudadanía. No queda restringido a condiciones físicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Mira, ese es otro punto que también Madrid debería sacar pecho como ciudad, que es que el carril bus, dentro de lo que cabe, se respeta bastante y no se utiliza por parte de ningún tipo de movilidad privada, incluidas las bicis. Entonces, eso es importantísimo. Y eso que desde el punto de vista de la comodidad o de la percepción o estas cosas que hablamos, la existencia de un carril bus siempre supone un hándicap porque es decir, afecta a la comodidad, a la comodidad. Y sin embargo, ahora, Bicimad tiene el uso que tiene, a pesar de que Madrid tiene una red de carriles bus, pues que tiene casi en muchas calles principales, tienen carril bus y a pesar de ello, Bicimad tiene el grado que tiene de uso y con el grado, como antes decíamos, el reparto modal con el tema de género. Eso es una realidad. Y Dejamos terminar a Carlos, que le hemos cortado No. de aquella manera. ¿cómo nos gusta hablar aquí? Y termine, que termine de Sí, bueno, explicarnos. Y luego estaba que haciendo un siga, poco la historia. claro, y luego que siga, perdona, y luego que siga Javier, porque hable, que está el hombre ahí. Nada, estoy escuchando y disfrutando de aprender de los que más saben. Pues venga, le dejamos entonces a Dave. Termino, era un poco terminar lo de las aceras bici, lo que habían conseguido y el objetivo, ¿no? Y es un poco el ver lo dañino que puede ser la infraestructura ciclista. Es decir, una infraestructura ciclista que se supone que estaba hecha con una concepción que la única cosa que era favorecer que los motorizados se apropiaran de la ciudad, y de hecho lo hicieron, es decir, porque Madrid es una ciudad dominada completamente por el coche, pues surgió una alternativa que era circular por la calzada. Es decir, la gente que empezamos a bajar de las aceras bici, que se fue para mí el principal cambio, ¿no? De dejar de bajar de las aceras bici, dejar de usar la bicicleta como ocio y utilizarla como transporte. Ese ha sido el gran avance de Madrid, bajar a la calzada y utilizar la calzada, ¿no? Y aquí es cuando, pues bueno, al principio pues nos hemos pegado disgustos, no teníamos la normativa suficiente, la íbamos haciendo poco a poco, porque tienes que tener una legitimidad, tienes que tener algo en lo que tú dices, bueno, pues yo puedo ir por el centro, yo tengo derecho a ir por aquí. La ordenanza se ha ido haciendo poco a poco en función de la gente que hemos ido bajando a la calzada y hemos ido pidiendo cosas, poco a poco, ¿vale? Y esto ha sido fundamental, pero luego lo de Bicimat, lo que estamos hablando de Bicimat. Bicimap ha sido una maravilla. Es decir, el hecho de que, o sea, es un gran acierto político, un gran acierto político a nivel de ayuntamiento, de hacer la bici pública y elegir una bicicleta eléctrica con pedalada asistida, ha sido el gran avance en cuanto a integración, el perder los miedos, el superar los mantras de las cuestas, todo esto. Y ese debería haber sido, en mi opinión, el punto de apoyo fundamental para conseguir todo lo demás, hacer el tirón, de desmantelar la ciudad y volverla a hacer una ciudad 30, de quitar las autopistas urbanas y todo eso. Y la tendencia que se ha seguido es la contraria. Es decir, teníamos delante las personas con una mentalidad progresista. Teníamos delante una cosa del destino que lo había hecho el PP. Pues, ¿qué le vamos a hacer si lo ha echado una botella? Coño, pues hay que aprovecharse de esa circunstancia. Pues a raíz de ese tema, cogen y empezamos otra vez a la línea, otra vez de pedal libre. Abrazamos el pedal libre, abrazamos el carril bici, abrazamos otra vez la integración, que vamos a ser Holanda con carril bici y con carril bici. Es que no ha conseguido ni uno solo de los objetivos que ellos perseguían. Pero bueno, si dice, bueno, no ha conseguido ni uno solo de los objetivos, dice, bueno, pues nada, es inútil, no vale para nada. Te metes una inyección de agua y no te cura la vacuna o lo que sea, vale, no vale para nada. No, lo malo es que es nocivo, lo malo es que nos está quitando la legitimidad, está manteniendo las autopistas urbanas y ahora lo que decía Carlos, lo de las redes ciclistas. Lo de las redes ciclistas es impresionante. La cosa que quieren hacer es segregar a todos los ciclistas en la ciudad, es decir, hay carriles de coches y de bicis. Y lo que vamos a hacer no es conectar los carriles bici, porque claro, ellos te enfocan en la cosa de que dices, carriles bici conectados, masas de niños y ancianos, es lo que falla Madrid. Claro, pero tú estás manteniendo Francisco Silvela, Avenida de la Ilustración, La Castellana, estás manteniendo todas las autopistas urbanas. Entonces, si tú pones un carril bici al lado de estas autopistas urbanas, ¿qué estás haciendo? Pues estás haciendo un greenwashing nivel Dios, estás verdeando la Castellana, estás haciendo que se siga manteniendo el modelo coche, que no se transforme la ciudad, que no se transforme el viario, que no se hagan medidas para restringir el uso del coche, ni la velocidad, ni el aparcamiento, ni el trazado urbano. Todo es lineal, todo es recto. Estamos viendo ahora lo que le he hecho con referencia a Carlos antes, lo de los nuevos desarrollos urbanísticos. Esto es demencial. Hemos visto ya lo de los perrocales, lo de los aijones, todo esto. Vemos que son grandes núcleos de masas de personas que van a ir a vivir ahí, con grandes avenidas
que ponen un carrilito bici para decirle a los vecinos, pues tiene carril bici. El carril bici se ha convertido en un elemento de verdeador, de decir, bueno, tiene carril bici. Lo que hemos visto ayer o antes de ayer, que se anunció, no sé qué, que iban a hacer un parque en el Cañaveral. Esto ya es espectacular. Cañaveral tiene una acera bici que rodea todo lo que es el Cañaveral. No tiene comunicación de ningún tipo, la gente depende del coche, grandes autopistas urbanas. Y ahora se le ha ocurrido al Partido Popular hacer un parque central. ¿Y qué tiene el parque central ese para no sé qué? Carril bici. Entonces, el uso del carril bici, ¿con qué intención se hace o estamos viendo en Madrid en todo esto? Pues para mantener la ciudad de los coches, no meter mano al coche y utilizar la bicicleta como un efecto placebo, porque al fin y al cabo, este dinero que viene de Europa, tiene que utilizarse para algo y el político dice, pues ¿qué hago? Carriles bici. ¿Por qué? Porque los carriles bici se tocan, se venden. Tienes una organización como Pedalibre que lo... Porque esto depende muchas veces, los políticos dependen de organizaciones al lado carribicistas que amplifican el tema, que le dan la palma, que le sacan a los ciclistas a pasar los domingos. Y en esa dinámica llevamos tantos y tantos y tantos y tantos años en Madrid que es insana y eso hay que cortarlo un poco. Ese es un poco el enfoque que yo quiero hacer y dejarle hablar a Javier, que todavía no lo he oído. Javier. Pues Javier, cuando Nada, quieras, nos cuentas un poco tu experiencia de cuál fue la pelea en la anterior legislatura y cómo lleváis en esta legislatura el intentar pues meterle mano al tema ese de los carriles bici, aceras bici, que empezaron ya con Tomás Gómez y lo vendieron como un gran avance, cuando realmente para lo que ha servido ha sido pues para que haya conflictos continuos entre peatones que van por las aceras y ciclistas que tienen miedo. Ciclistas que tienen miedo, que no son capaces de asumir que ellos llevan un vehículo y que tienen que comportarse como unos vehículos, respetando en todo caso a los peatones, que para eso se supone que es una ciudad que tenemos que compartir y por eso hay que respetar a todos. Cuéntanos tu opinión, Javier. sí. Pues lo primero, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, o sea que creo que lo tenemos todos claro, ¿no? El objetivo y el destino al que tenemos que aspirar y por el que tenemos que pelear. En Parla ni siquiera tenemos esto que estáis hablando, ¿no? De carriles segregados y tal, ni siquiera hemos llegado a ese modelo, estamos en el anterior todavía, que es el de las aceras bici, estamos todavía en ese, anclados. Parla, digamos que, no sé si lo conocéis mucho, pero se puede dividir como en dos ciudades. O sea, la ciudad clásica de hace 30, 40, 50 años, ¿no? Calles de un sentido, un carril en un sentido, como mucho, si son calles más anchas, las más principales, un carril en cada sentido, sin mediana en medio ni nada, simplemente, ¿no? Con aparcamiento a los lados. Pero esa es la ciudad, eso era Parla, ¿no? 70, 80 mil habitantes hace 15 años. Y ahí lo que ocurrió básicamente en Parla es que el plan E de Zapatero daba dinero si ponías aceras bici y no daba dinero si querías arreglar calles sin más. ¿Qué hicieron en Parla? Básicamente gastar ese dinero en arreglar aceras que estaban mal, pero como no me lo podía gastar en arreglar aceras, lo que hacía era arreglar la acera poniéndole una acera en medio, una línea roja y llamábamos a eso aceras bici. O sea, una chapuza absoluta, una acera bici que pasa por puertas de portales, por puertas de parques, por puertas de colegios, o sea, es increíble, Ahí, claro. Y un carril bici que en algunas zonas es más ancho que la propia acera, con lo cual, pues, sin ningún tipo de segregación ni nada. Bueno, el barrio donde vive David, pues da fe, ¿no? O sea, ese barrio es demencial. Han pintado allí una acera bici que es encima de posiblemente Alcorques. haya fe. Encima Claro, o de sea, es Alcorques, van de ángulos rectos, bueno, es aceras. una cosa, una acera que a lo mejor son 2 metros de ancho, meter 1 metro de acera bici. O sea, es sin sentido, claro. Posiblemente allí no hay ningún ciclista. En tu barrio, David, tú lo verás más, pero o sea, creo que el 100% vamos por la calzada porque eso es una parte de Parla y luego está lo que comentaba también Carlos, ¿no? De nos inventamos Parla Este, que es una urbanización de 30.000 personas, ¿no? Un PAU nuevo, 2 grandes avenidas kilométricas, o sea, 2 kilómetros de avenida cada avenida, y lo que hacen es un carril bici por las aceras, otra vez, o una acera bici en la avenida, y lo que hace es un círculo, o sea, conecta las dos avenidas por el sur y por el norte, y ya está. Y tú te puedes poner a dar vueltas en las dos avenidas porque de ahí no sales, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero como decíais, estéticamente queda muy bien la imagen del carril bici, que además va serpenteando por la acera. Bueno, pues precioso, ¿no? O sea, la imagen la ves y muy bonito, pero útil cero. Sirve para cuando va la madre con el niño paseando o el padre con el niño en la bici y poco más. O sea, otra vez volvemos a que todos los ciclistas vamos por la carretera, pero además ahí sí tenemos este modelo de autopistas urbanas, de autopistas de 3, 4 carriles
que efectivamente, como no vayas un poquito rápido, te están pitando, te están atosigando y vas con miedo, ¿no? O sea, y el problema de Parla es que tenemos ese modelo y pensamos que ese es el modelo. O sea, es que las propuestas políticas con las que yo estoy peleando, con las que hemos peleado con el PSOE y ahora también con Más Madrid, que lleva la Concejalía de Movilidad Sostenible, es arreglar las aceras bici. Es que tienen baches las aceras bici. Y es como, perdón, o sea, es que si el modelo es arreglar los tramos de acera bici poco a poco, no vamos a avanzar en la vida. O sea, esto es terrible. Ese es el modelo que se está defendiendo en el gobierno de Parla a día de hoy. O sea, esto es totalmente... Y lo está defendiendo un concejal con todo el cariño que se llama progresista y que llama a su concejalía movilidad sostenible, pero que no monta en bici en su vida y que no sabe los perjuicios de esos carriles bici. O sea, es que eso no sirve para absolutamente nada. Y ese es el panorama que tenemos en Parla. O sea, vamos, Parla, el uso de la bicicleta, hay mucha gente que usa la bicicleta, mucha gente que usa VMPs, o sea, sin ningún tipo de problema, los patinetes funcionan en la carretera, funcionan como vehículos, como movilidad, y ya está. Y compartimos con el coche, porque el 70% de Parla, como decía, son calles de un carril o un carril en cada sentido, que tú vas con tu bici, que tú vas con tu patinete por el medio del carril y ya está. O sea, y no pasa nada porque son manzanas muy cortas y la coincidencia con el vehículo que puede ir detrás son escasas 2, 3 manzanas. O sea, normalmente siempre uno de los dos va a girar antes porque el recorrido no es el mismo y lo que le puedes ralentizar es mínimo también de una manzana a otra. O sea, y en las grandes avenidas no hay ningún problema. O sea, hay espacio suficiente para compartir y lo que no veo para nada es un carril segregado. O sea, Javier, sí, David. una pregunta para que, bueno, pues la gente, la sensación que tiene psicológicamente que ir por lo que es la calzada es un peligro. ¿Tú manejas datos o manejabas datos cuando eras, bueno, cuando tenías esa posibilidad, ¿no? Cuando eres concejal, y, bueno, ahora también tenéis esa posibilidad a través de otras concejalías de poder pedir datos. ¿Accidentes que se hubieran producido en la calzada y por qué motivo? ¿Eso teníais vosotros conocimiento de ese tipo de cuestiones? ¿O eran la mayoría, en vez de ser por pues, circulaciones de bicicleta, o eran la mayoría por peatones a cruzar paso de peatones? Dinos a ver si tienes Pues datos de ese. esto, como siempre, cuando no interesa, efectivamente no había datos. Y no había datos porque nadie quería recoger esos datos. Yo los solicité y intenté varias veces que se hiciera algún tipo de estudio, que se hiciera algún tipo de, pues eso, simplemente con policía, ¿no? Darle un poco los datos. Lo único que conseguimos fue un informe policial que decía que lo que había era muchas discusiones entre peatones y ciclistas en las aceras bici. Y esto es lo que decía el informe ¿Cómo, policial. Y era cómo como, pudo hombre, pasar eso? sorpresa, o sea, oh, No se sorpresa. Si es podía que si vas a saber. más de... Claro, si vas a más de 15 kilómetros hora, o te llevas un carrito, o te llevas un niño, o te llevas un perro. Es que, vamos, y no te digo ya circulando un poquito rápido, a 10, 15 kilómetros hora, en cuanto No cojas un hay, poquito de velocidad. Javier, Bueno, yo por centrar un poco, porque claro, si nosotros discutimos sobre algo que no tenemos base de datos ni podemos contrastarlo con la realidad, bueno, pues podemos discutir aquí sobre el sexo de pues Los Ángeles. la Pero yo creo que falta es de datos fundamental, ¿no? para mí, David, la Sí. falta de datos lo que me dijo es que efectivamente es que no había datos. Es que no había datos de que no hay accidentes, no hay problemas entre ciclistas y coches. O sea, porque hubo un accidente en tu barrio también, allí, bueno, cerca de tu barrio, ¿te acuerdas? Correcto. Que Pues yo aquel día, falleció, o sí. sea, pero en general, quitando ese caso puntual y tal, no es una cosa que haya datos, o sea, no hay estadísticas porque no hay datos, porque igual son cero, o a lo mejor algún caso aislado alguna vez, pero no ha Vamos, habido... Voy a decir sí, una cosa. Y sí. esa para mí es la constatación de que el modelo que funciona es que, que puedes convivir con el coche, si es que no hay problemas, o sea, si es que hay más problemas con los peatones en la acera que con los coches en la calle, o sea... Yo os voy a tener que dejar porque me tengo que ir ahora, pero sí que os quería comentar una última reflexión, ¿no? Que muchas veces tenemos el complejo de inferioridad español, ¿no? Que está muy arraigado, que parece que hacemos las cosas peor, pero hilando con esto de los accidentes, las estadísticas de siniestralidad en España de todos los medios de transporte, atropellos, coche, bici, son las mejores del mundo.
Entonces, y el respeto que recibimos los ciclistas, que siempre hay muchísimo margen de mejora, pero hay que reconocer que en España los coches te pasan más lejos, te respetan más, hay menos conflictividad que si circulas en bici por la calzada en cualquier otro país de Europa, ¿no? Esto es sorprendente, la gente no se lo cree, pero es que si pedaleas por cualquier otro lugar de Europa, ponte en mitad del carril y espera a ver lo que pasa, a ver a qué Te iba a decir distancia. yo la ubicación. ¿Y qué porcentaje de coches te pitan? Porque yo atravieso Madrid y a lo mejor me pita un coche cada 4 días. Pero en los sitios es que es constante, ¿no? Y te van a pasar más cerca, adelantamientos de castigo, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que presumir de eso. Tenemos que presumir que los propios ciclistas nos hemos creído en los sitios donde tenemos la suerte de tener una ordenanza que nos permite circular por centro del carril, nos lo hemos creído y la estamos ejerciendo. Eso es algo único en el mundo porque en Holanda lo están intentando en algunos tramos de calle y no consiguen que los ciclistas se pongan en el medio. Y eso es increíble. Y aquí lo tenemos. Sí, sí, sí. Sí, yo lo Y que decía además, eso, Luis, para mí ha sido en los últimos 8 años. O sea, es que no hace más. Yo recuerdo hace 10, 15 años que no podías ir por un carril ocupando el carril en el medio, que te picaban y tal. Y yo es verdad Sí, que sí. en los últimos años circulo a Hace diario 10, y sin ningún problema. claro. Es que Aquí hay que reconocer, bueno, hay que reconocer que es la ordenanza de Madrid y la señalización de los ciclocarriles 30 en el municipio de Madrid, lo que ha cambiado en en la corona metropolitana, pues la realidad. En realidad se adelantó la ciudad de Pinto por poner las cosas en su sitio, pero Pinto no tiene la misma capacidad de influencia que tiene Madrid sobre el resto de los municipios. Es decir, ya es una realidad en Pinto. Pinto es un municipio muy singular en términos de movilidad, donde, por ejemplo, no tienen semáforos, tienen todo pasos de peatones, elevados o no, tienen, y básicamente se han basado su movilidad y se iniciaron con esto de los carriles bici. Cuando hablabas, por ejemplo, de Parla con respecto a cómo hacer con el tema ¿a qué te enfrentaste tú? Yo también. Yo también me encontré ese expediente para intentar mejorar las aceras bici. Bueno, nosotros efectivamente lo ha señalado antes Carlos. Bueno, por contextualizar, nosotros hemos tenido un enorme conflicto en la anterior legislatura pues con una vía pecuaria que con Filomena quedó maltrecha, ¿no? Es una vía pecuaria que fue asfaltada pues, de aquella manera, en aquella época en la que se hacían cosas, en fin donde todavía no había pecuaria, pero estaba asfaltada. En esa época estaban así, se hacían así las cosas sin modificar, sin tener en cuenta ningún tipo de legislación. La legislación en cuanto a la protección de vías pecuarias se ha ido avanzando y ya no se pueden hacer ese tipo de cosas de esa manera, por lo menos. Digamos que se caía, cuando había un bache, se caía un poquito de asfalto y alguien lo pisaba y bueno, se iban parcheando, pero una carretera peligrosa. Una carretera donde la gente iba a una velocidad peligrosa, no tenía peralte, tenía curvas peligrosas, malezas, punto negro al pasar por debajo de la M301, en fin. Con la aprobación del reglamento de vías pecuarias, bueno, la cuestión está en que al final la solución a la que se llega es de los dos carriles, la vía pecuaria está asfaltada y tenía dos carriles bicis, una supuesta acera bici o acera o bici, o no sé muy bien, y la solución a la que se llega es a dejar un carril de circulación general limitada a 20 kilómetros por hora de salida y el otro carril, pues que fuera ya una recuperación de la vía pecuaria, la espera también de la construcción de una rotonda que fue retrasada precisamente por la existencia de ese asfaltado. Bueno, la cuestión está en que se quitó un carril de circulación de entrada en esa vía pecuaria. Es una de las grandes batallas, es decir, de los usuarios del coche bastante transversal. Y una de las cosas, no alcanzó los niveles que se tuvieron en Pinto en cuanto perdona, en Rivas con respecto al carril bici, pero quiero decir que estas cosas hay que manejarlas políticamente con mucho cuidado, que tienen unas consecuencias y que la gente que menos te lo esperas de repente empieza a abrazar, se enoja porque la gente al final tiene costumbres, quiere mantenerlas, en fin. Eso por contextualizar un poco, que muy alegremente dices, por la acera bici la bajas a la calzada. Ojo, 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 a ver dónde quieres hacerlo, esa acera bici la quieres bajar a la calzada, ojo, a ver dónde la quieres hacer y a ver cuál es
a ver qué, porque claro, en algunos municipios tenemos muchos, 80 kilómetros tenemos en Getafe. No sé cuántos tenéis en Parla, pero vamos, 80 kilómetros urbanos, ¿no? Que son muchos, ¿eh? Oh, Son Carlos, muchas calles. 80 kilómetros de calles. 80 kilómetros de calles. No me estás asustando con aceras bici, ¿no? No, 80 kilómetros de antiguas aceras bici. Aceras Sí. bici que han ido, que tenían una gran conflictividad peatón-ciclista, que tenían muchas situaciones de conflicto, que precisamente por esa situación que genera, donde el ciclista cree que su espacio, cree que entonces no tiene límites, puede ir a cualquier velocidad, maltrata al peatón, pues timbrándole, insultándole, había conflictividad. Efectivamente, como ya se ha dicho antes, nosotros, pues, bueno, lo que hemos hecho ha sido ir a un modelo donde hemos ido, por una parte, en unas zonas de ansiedad de alto uso de coche y atendiendo dentro del manejándolo, dentro de los marcos de consensuando con todas las partes y bueno, en fin, con un ejercicio político lo que se hizo fue señalizar algunas de estas antiguas aceras bici, algunas de las cuales ya habían perdido su señalización, con lo cual había una situación de inseguridad donde la gente percibe como vía ciclista algo que está sin señalizar, con lo cual en caso de accidente, bastante probable en una acera bici que va cruzando este paso de cruces, eh, si ocurre el accidente que ocurría o que ocurría básicamente, era grave, pues podíamos tener una situación de inseguridad jurídica por el propio ciclista, ¿no? Entonces, bueno, ahí al final la situación a la que planteamos fue crear espacios de prioridad peatonal donde la bicicleta, siquiera tiene límite de velocidad. Muchas ordenanzas, la propia de Sevilla, reconoce los límites o estipula límites de velocidad de sus redes ciclistas, lo cual hace que en realidad pues, no puedas ir a más de 10 kilómetros por hora, lo cual, pues dices, entonces, ¿con quién estás compitiendo? Si puedo ir un poquito más rápido que el peatón, ¿a qué va a sustituir la bicicleta, no? Con lo cual define en qué público quieres que crezca el uso de la bicicleta, como mientras que si tú estás fomentando el uso de la bicicleta en la calzada, una calzada que ya es 30 por ley, nosotros nos adelantamos, luego el Reglamento General de Circulación lo estipuló en 30 kilómetros por hora en todas las calles de un solo carril por sentido en ciudad. Si tú quieres fomentar la bicicleta en el entorno de calzada, en la calzada, de alguna manera también la estás fomentando, el usuario que va a tener menos miedo, el tipo de usuario en el que estás fomentando la bicicleta no es el usuario que ya se mueve en un medio sostenible como puede ser el transporte público. No lo estás, el target, el tipo de usuario que lo va a hacer probablemente sea más alguien que tiene carnet de conducir y a lo mejor coche. Entonces estamos el fomento del uso de la bicicleta en la calzada, de quien es más probable que traiga usuarios, no es tanto el transporte público o de peatón. El peatón siempre en distancia larga va a ser peatón transporte público, ¿no? Es decir, el medio sostenible, ¿no? Sino que va a ser va a ser de usuarios del coche, ¿no? O sea, de conductores, lo cual en sí mismo es precisamente el objetivo, porque el objetivo no es tener más bicis, el objetivo es tener menos coches, el objetivo nunca puede ser tener más bicis a costa de tener menos peatones o menos transporte público. O sea, claro que si quitamos el transporte público va a haber más gente que se mueva en bici, pero estaríamos dándonos un tiro en el pie. Por eso antes decíamos, el transporte público tiene que estar en la cúspide de de la pirámide de la movilidad y nunca por debajo de la bicicleta. Como normalmente se populariza y se utiliza, ¿no? Entonces nosotros, bueno, hemos llegado a esta solución. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Que a lo mejor cuando esto se publique cambia porque vuelve alguna red de activismo. Pues que nosotros tenemos toda una serie de quejas continuas cuando la situación era la que tenéis en Parla. Cuando hicimos esto, pues hubo primero una fase de identificación. ¿Esto qué significa? ¿Si es prioridad, es que es exclusivo? ¿Es que es mío? No, prioridad es prioridad. Cuando una calle de prioridad peatonal pasan coches o pasan bicis, pues la prioridad es del que digas que tiene la prioridad. Normalmente cuando es compartido, la prioridad es del vulnerable. En este sentido, de una calle de prioridad peatonal, pues el peatón, en este caso, en ese espacio de la bicicleta. Además, añadimos el límite de velocidad de 10 kilómetros por hora. En ese caso sí que no lo restringimos a los vehículos de movilidad personal, es decir, señalizamos los ciclocarriles allí donde hay vías ciclistas, diciendo que para remarcar por una parte que esa reseñalización o esa señal nueva no quería decir que estuviéramos mandando al ciclista
a esa infraestructura, sino que estamos diciendo que el espacio es la calzada y en ese espacio la prioridad es del peatón. Generó cierta controversia, hubo al principio problemas de tal, pero se ha reducido la conflictividad, situación, o sea, mejorando la situación previa. No es lo óptimo, no es lo deseable, Sí. es a lo que se pudo llegar, porque esto no. Vosotros, Esto es lo Carlos, que. sí, perdóname, Carlos, ¿vosotros sí que tenéis estadísticas? ¿Os han facilitado el ayuntamiento estadísticas de accidentes? Yo soy el ayuntamiento y no tengo las estadísticas. Bueno, sí tengo estadísticas. Date cuenta que aquí podemos. Antes decía Javier, aquí hay una fuente, yo no llevo seguridad tráfico. Hay una fuente que es la policía. La policía llega en determinado tipo de accidentes, no le llegan todos. Hay otro tipo de accidentes que van directamente al hospital y hay Joder, muchos que Javier, discurren. tampoco te martirices, Javier. Mira, tampoco le digan todos los datos. No, 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 no. y él es el concejal de movilidad. Sí, sí. No, pero hay que decir que muchas veces la información que a nosotros nos ha ido llegando, muchas veces más bien por vías activistas que por vías. Es decir, porque me pasa lo mismo que decía Javier. Nosotros pedimos estos informes cuando cada vez que en algún espacio se menciona, y no solamente en esos espacios, y es verdad que es muy complicado, porque al final ellos tienen atestados de cuando se personan y cuando hay microaccidentes, cuando no son graves, No pues llegan. no lo desconocen hasta ellos. Lo que llegan son o quejas a través de diferentes formas de participación del ayuntamiento o accidentes cuando ya tienen otras consecuencias. En ese sentido, por Chicos, ejemplo, una cosa, no lo vais a creer, pero nos quedan 3 minutos. 3 minutos. mira, yo quiero destacar, por ejemplo, que Getafe, que por desgracia hemos tenido eh, en los últimos años, este año no, y espero que decirlo no rompa la estadística, un accidente mortal de atropello de peatón, uno fue un peatón, otro al año. Somos el municipio más grande, junto a Móstoles muchas veces, por decirlo todo, que tenemos el objetivo cero de víctimas cero, y cuando hemos tenido uno, pues bueno, hemos sido el más grande con una sola víctima. Quiero decir que la seguridad y la accidentabilidad no se basa precisamente tanto en esta medida que estoy hablando ahora, tanto como en la medida de calmado. Y aquí sí lo quiero poner en valor. En Getafe lo que tenemos es las calles tenemos unos lomos alomados y unos pasos alomados que reducen la velocidad. Y eso quiere decir que hay que ponerlo todo en un modelo, son todo herramientas. Antes hablaba de que el carril bici es una herramienta, es un cuchillo, y hay que ver si tú, el cuchillo, si estás comiendo, o sea, depende del contexto, pues un cuchillo es un arma que solo puede generar mal. Y en el entorno urbano, pues bueno, pues donde no quieras calmar, y nosotros apostamos con que queremos toda la ciudad. No queremos una parte ni un cachito, queremos toda la ciudad. Por lo tanto, no veo el contexto urbano en el cual un carril bici pues se justifique. Más en nuestros municipios, en municipios como puede ser Getafe, como puede ser Parla, como puede ser en los municipios, en fin, que nuestra definición de este tamaño es lo que ha definido antes Javi. Y calles unidireccionales, claro. Nos habéis dejado un minuto, ¿eh, Carlos? Vale. No, no, adelante, adelante. Yo ya no tengo nada más que No, decir. Si queréis decir algo. no, Carlos, por favor. Sí, ya para terminar, si es que ya nos queda menos. Vale. O sea que ya es Pues simplemente, pues eso. Yo por mi parte daros las gracias a todos por A ti, haber participado. a ti por organizarlo. A Luis yo, le he dado las gracias por el móvil, porque Carlos no nos soltaba. Y, y bueno, pues ya cuando tengamos otra oportunidad, hablar con otra cuestión, pues yo os invitaré. Y si vosotros estáis disponibles y tal, pues bueno, pues de verdad que yo, lo agradezco yo mucho. quería darte las gracias a ti, y yo supongo que habrá justificado ausencias o porque me he perdido al principio y no sé si se ha invitado a gente Sí, que se ha ha invitado a gente. declinado o que tenía problemas con la agenda, o no sé muy No, bien. no han puesto En todo ninguna caso, excusa. No han puesto ninguna excusa, ni desde Ecologistas de Nación, bueno, algunos compañeros se han disculpado, que tenían otras cosas, pero